Bienvenidos a otro domingo en Calvary's Chapel South en español. A todos los que se estén conectando, si son nuevos les damos la bienvenida. Si son los de siempre, estamos contentos de que otra vez estén online ahí para unirse a nosotros. Este domingo vamos a estar empezando una serie de 6 domingos estudiando el libro de Santiago. El pastor Bobby nos va a estar enseñando sobre este tema que se le tituló Obras de Fe. Así que esperamos que puedan estar estos 6 domingos que vienen, o estos 5 domingos que vienen, perdón, y bueno, que se unan a nosotros a escuchar la palabra de Dios. Sin más que decir, quiero que nos unamos todos ahora a alabar al Señor con la banda que está acá, que nos va a dirigir en alabanza. ¿Qué les parece si oramos y empezamos? Padre Santo, te damos muchas gracias por este domingo que nos das para poder venir a tu casa online, para poder venir a tu casa y estar tal vez acá viendo la pantalla junto a otros hermanos. Te damos gracias por estos tiempos que vivimos, que son únicos, que son especiales, Señor, y que vos estás con nosotros, que estás a cargo de cada situación, de cada hogar, de cada corazón. Padre, dejamos también a Bobby, al pastor Bobby, en tus manos para que él pueda estar leyendo tu palabra, preparando lo que vos le pones en el corazón a él para que tus hijos conozcan más de vos. También, Señor, por la banda, para que las canciones que elevemos sean canciones, Señor, que te lleven gloria y que realmente, Señor, estén llegando como perfume a tu presencia. Te agradecemos, Señor, porque estás con nosotros y este domingo no es una excepción. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Muy buenos días, hermanos. Qué bendición de que están aquí con nosotros conectándose. Sabemos que Dios en este día tiene una palabra que va a llegar a su corazón. Entonces, ahí donde usted está, vamos a adorar juntos. Amén.
nombre, Señor. Digno, Señor, eres. Bendecimos tu nombre y gracias, Señor, porque nos has dado un hermoso día, Señor, un día para seguir aprendiendo de tu palabra y recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, esté con nosotros en lo que aprendemos. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hola, muy buenos días, hermanos. Qué grande es Dios que estamos aquí juntos, reunidos hoy domingo. Hoy vamos a comenzar una nueva serie en el libro de Santiago. El nombre de la serie se llama Obras de Fe. Y es un gran privilegio de traer la palabra de Dios a ustedes. Espero que están confortables donde están ustedes y puedan escuchar y aprender un poquito de lo que el hermano Santiago nos ha escrito a nosotros. Si han escuchado antes, pues la semana pasada terminamos la serie de Jacob, Incertidumbre, y terminamos con la familia de Jacob, que como Dios usó esa familia, como Dios usó a sus hijos, y de ahí vimos los 12 tribus de Israel. Y es una gran bendición de saber que Dios nos usa
a través de nuestro desarrollo, nuestro pecado, el plan de Él siempre va a estar ahí. Y pues en esta semana, en esta serie vamos a comenzar en Santiago, como les dije, y hoy vamos a estar en Santiago 1. Y hay 27 versos y hay mucho que platicar en ese capítulo. El nombre de este capítulo le puse Fe entre pruebas y sabiduría. Y sabemos que el libro de Santiago es el primer libro de las epístolas generales. ¿Y por qué son epístolas generales? Es que aquí Santiago, él escribió esta carta para toda la iglesia. Pablo, él escribió cartas específicamente a Timoteo, a Tito, Filemón, los romanos. El escritor de los hebreos escribió esa carta para los hebreos. Y aquí Santiago, Pedro, Juan, ellos están escribiendo, y Judas están escribiendo cartas en general para edificar a la iglesia primitiva y también a nosotros. Y Santiago, un poquito de historia de él. Santiago es el medio hermano de Jesucristo. Medio hermano porque el Padre Celestial de Jesucristo es Dios. Y pues tenían la misma madre, María. Y muchos creen que, sabemos que a través de las escrituras, que los hermanos y hermanas de Jesús no creían en él, en el sentido que él era el Mesías. Y vemos después en el libro de Hechos y en otros libros que en la resurrección de Jesucristo, en los evangelios, la resurrección de Jesucristo y el tiempo que él estuvo aquí en la tierra ministrando a los discípulos y ministrando a la gente, sabemos que los hermanos de Jesús, Judas, Santiago, de ahí creyeron en el Mesías, no como hermano, pero como el Mesías, el Hijo de Dios. Y encontrarse con muchas epístolas en el Nuevo Testamento, la epístola de Santiago no tiene una estructura lógica. La epístola contiene muchas advertencias de veras de total como 108 versos. 54 contienen imperativos. Esas advertencias se refieren al comportamiento correcto en las pruebas de fe, con respecto a nuestro prójimo y al mundo en el sufrimiento. La fe que aparece 16 veces. Las obras aparecen 15 veces. Son el pensamiento principal y atraviesa toda la epístola. ¿Qué pasa si oramos, hermanos, y comenzamos con el estudio? Dios Padre, te damos gracias esta mañana que estamos reunidos a través de las redes sociales. Mi Dios, espero que los que están escuchando, que les toque sus corazones. Este libro de Santiago es uno de mis libros favoritos, porque me da muchas instrucciones a cómo vivir una vida a través de prueba, cómo ganar sabiduría. Y mi Dios, espero que cada uno de mis hermanos agarren algo de este libro, mi Dios. Sabemos que necesitamos tu ayuda, necesitamos tu sabiduría, tu guianza en todo lo que estamos viviendo, mi Dios. Te doy gracias esta mañana por cada uno de mis hermanos que están en su casa o están aquí escuchando, y pido por ellos, la salud de ellos, que se mantengan en la fe, y con gracia tuya, mi Dios, que todo lo que está enfrente de nosotros, mi Dios, tú haces tu voluntad a través de tu Hijo amado Jesús. En tu nombre poderoso, amén. Amén, hermanos. Santiago 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a los 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hay varios hombres con el nombre Santiago mencionado en el Nuevo Testamento.
Pero la tradición confiable asigna que este libro es llamado Santiago el Justo, el medio hermano de Jesucristo en Mateo 13:15, hermano de Judas en Judas 1, el cual dirigió a la iglesia de Jerusalén, como dicen Hechos 15:13. Otros hombres con el mismo nombre es Santiago, hermano de Juan, hijo de Zebedeo, el primer apóstol martirizado, también conocido como Santiago. Santiago el menor en Mateo 12, Marcos 15, Santiago, Jacobo, el hijo de Alfeo, otro de los 12 discípulos. Santiago, el padre del otro apóstol de Judas. Una historia temprana de la iglesia dice que Santiago era el hombre de oración. En sus rodillas tenía callos grandes y duros, dando la apariencia de ser de las rodillas de un camello. También dice que Santiago fue martirizado en Jerusalén al ser empujado de la punta del templo, pero la caída no lo mató, y en el suelo él fue golpeado hasta morir mientras él oraba por sus agresores. El siervo de Dios y del Señor Jesucristo, al saber que este Santiago era el medio hermano de Jesús, hace que su autointroducción sea más significante. Él no solo proclama a sí mismo el hermano de Jesús, sino solo un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él sabe su posición en la familia de Jesús, no solo que es de sangre, pero también más importante que él es un servidor de Jesucristo. La posición de Jesús siempre tiene que ser más alto de cualquier otra cosa en este mundo. Y Santiago lo entendía a este tiempo. La palabra siervo es importante también. Se traduce de la antigua palabra griega duelos, un esclavo, un siervo, uno el cual está en constante servidumbre hacia otro, entre los griegos. Ahora nosotros tenemos un concepto de esclavo en nuestra cultura como los afroamericanos, que ellos no tienen decisión cuando se fundió esa nación, que no tenían decisión de ser un esclavo, y más por su color de piel. Ellos fueron vendidos a los maestros, a los que tenían las fincas y todo. Pero aquí, originalmente, un siervo era una persona que la persona que era dueño de ellos los protegía, les daba de comer, les daba todo, y ellos eran siervos o esclavos con su propia voluntad. Señor es una palabra importante. Se traduce en la antigua palabra griego kurios. Eso significa que Santiago consideraba a Jesús como Dios. Jesús era el Dios de Santiago. Y aprendemos que en el libro de Romanos se explica que la posición de Jesucristo como nuestro Dios. Las 12 tribus de Israel, que decimos que dice que aquí están en dispersión, a lo que Santiago se refiere, es la referencia de los 12 tribus. Es difícil de entender, porque este libro es no solo para los israelitas, pues son nosotros para los gentiles. Y si no sabemos de los 12 tribus, eso lo aprendimos hace 2 semanas, o la semana pasada, con el libro de Génesis, cuando Jacob y los 12 hijos de él, que cada uno fue bendecido y tuvieron su propia gente a través de su tipo de tierra, sus posiciones en el templo, sus diferentes trabajos, sus obras que ellos iban a hacer para
el reino de Dios, para el pueblo de Dios, Israel. Los 12 tribus es una forma figurada de hablar a los judíos para referirse en ciertas ocasiones en todo el pueblo judío. Lo vemos en Mateo 19:28. Dice, Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Sabemos que esa es la gente de la nación de Israel. En Hechos 26 dice, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestros 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esa esperanza, Rey Agripa, soy acausado por los judíos. En la dispersión. En ese tiempo el pueblo judío estaba esparcido en todo el mundo. Ya en ese tiempo la palabra de Dios estaba yendo y los judíos estaban en diferentes partes del mundo. Josefo, un filósofo griego, dice, no hay ciudad ni tribu, ya sea griego o bárbaro, en la cual las leyes consideran judías no se hayan arraigado. Y eso es bonito, que como vemos la palabra de Dios hoy, no es solo en la área de Israel. Nuestro cargo como cristianos, como creyentes de Jesucristo, es de llevar la palabra a todo el mundo. A todo el mundo. Nuestro cargo es de enseñar la palabra y dar la esperanza de Jesucristo. Verso 2. Hermanos míos, gozos profundamente cuando os oyes en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vosotros sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfecto y cabales, sin que os falte cosa alguna. Gozaos profundamente. Es algo que es difícil de entender cuando estamos en la prueba, cuando estamos en medio de la maldad o del pecado, pero necesitamos buscar ese gozo aunque estén pasando cosas malas en nuestras vidas. La paciencia proviene de la antigua palabra griega upomone. Esta palabra nos describe una esperanza pasiva, una espera pasiva, sino el sufrir sin rendirse. No es tanto la calidad que te ayude a esperar calladamente. Paciencia es algo que yo sé que yo en mi vida es algo que yo tengo que practicar todos los días. Yo sé que mis hermanos, que es una práctica que a veces no fallamos, no tener paciencia. Y eso es algo que tenemos que trabajar, los frutos del Espíritu. Y dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esa es nuestra fe trabajando entre nosotros. Esa fe, a través de las pruebas, es lo que produce paciencia. Y eso es lo bonito, porque cuando estamos entre la prueba, no esperamos que estamos ejerciendo nuestra paciencia. Las pruebas no producen fe, pero cuando las pruebas se reciben con fe, estas producen paciencia. Pero paciencia no es inevitable
inevitablemente producida en tiempo de prueba. Si las dificultades de recibir las incredulidad y quejas, las pruebas producen amargura, desaliento, eso es porque Santiago nos exhorta el tener por sumo gozo. Tenemos que tener ese gozo que solo Dios nos da. En tener por sumo gozo es la respuesta de la fe en los tiempos de prueba. Pero tenga la paciencia de su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosas alguna. La obra de la paciencia viene lentamente, toma su tiempo. Y nosotros queremos todo rápido, lo queremos ya. Pero la paciencia es algo que tienes que practicar, tienes que poner en práctica. Y es algo que, pues como yo les digo, hermanos, que cuesta la paciencia. ¿Cómo recibir la sabiduría que necesitas de Dios? ¿Cómo debemos de recibir esa sabiduría? Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Yo que es persona y doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. Las pruebas son temporadas. Las pruebas son temporadas necesarias para buscar sabiduría de Dios. Ya dentro del tiempo de la prueba, debemos de hacer una prueba en particular. Es algo que Dios quiere que nosotros entendamos, que nosotros pasemos en ese tiempo. En el tiempo de prueba necesitamos la sabiduría de Dios. Mucho más con el conocimiento. El conocimiento es información que es de saber, de leer la Biblia o de leer libros. Ese es el conocimiento. Pero la sabiduría, sabemos cómo la sabiduría viene con las pruebas y la paciencia, y a saber cuándo la vamos a usar para el reino del Señor. Alguien ha dicho que el conocimiento es la habilidad para desarmar las cosas, pero la sabiduría es la habilidad para unir las cosas. En esos tiempos que estamos ahorita, mis hermanos, que hay tanta división, hay tanto descontrol en nuestros países, que la sabiduría de Dios es lo que necesitamos. Y esa es la paciencia que debemos de practicar. Nuestros oficiales, nuestros presidentes, gobernadores, alcaldes, ellos necesitan buscar esa sabiduría de Dios. Y es nuestro trabajo de orar por cada uno de esas personas que están en lugares de posición de autoridad. Cuando queremos sabiduría, el lugar para empezar es la Biblia. El lugar para terminar es la Biblia. La verdadera sabiduría siempre será consistente con la palabra de Dios.
Dios nos dio la sabiduría, nos da la sabiduría. Y eso que nuestra petición de sabiduría debe de hacerse como cualquier otra petición. A veces pedimos a Dios que nos sane, que nos ayude en posiciones de trabajo, con nuestros hijos. Pero lo que necesitamos también es orar por nuestra sabiduría. Que Él nos entregue esa sabiduría. Que pasemos en pruebas. El que no está en pruebas o en tentación, en realidad es algo que, como decir que el enemigo no está enfocado en ti porque no estás haciendo el trabajo de Dios o estás preocupado de las cosas del Señor. Y no es algo de decirles que no están haciendo algo si no han pasado por pruebas, pero ese es algo que debemos de pensar, que cuando nosotros estamos haciendo las obras de Dios, el trabajo de Dios, el enemigo está contra nosotros. El enemigo quiere que no sigamos el trabajo del Señor. Él quiere que sigamos con esa vida pecaminosa, y debemos de saber que sí vamos a estar en pruebas y en tentación, y porque necesitamos la sabiduría de Dios. El que duda y está falto de fe no debería de esperar o recibir cosa alguna del Señor. Esa falta de fe y confianza en Dios también muestra que no tenemos fundamento. Al ser inconstantes en todos nuestros caminos, el pedir a Dios, pero al pedir es Él dudando de alguna manera, muestra que nosotros somos un doble ánimo. Si no tuviéramos fe, entonces ni siquiera perdíamos la fe. Hermanos, les pido, tengan fe en esos tiempos. Si no tuvieras incredulidad, entonces no dudas. Hermanos, yo dudo todos los días. Pues porque yo sé que estoy en pruebas, estoy en tentación todos los días. Y a veces yo dudo. Y eso es natural. Yo no sé la voluntad de Dios en mi vida, en la vida de mi esposa, en la vida de mis hijos. Pero yo sé que el camino de Él es bueno. Pero en el tiempo de prueba y de tentación, uno duda. Y eso es natural. Eso es algo que tenemos que entender, porque esa paciencia va a venir en un tiempo más adelante. El hombre que vino a Jesús y dijo: Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad, en Marcos 9:24. No era el doble ánimo. No quería creer y declaró que creía. Su fe era débil, pero no estaba teniendo una duda doble ánimo. De aceptar que uno duda no es de tener doble ánimo, es de esconder nuestra duda, o de esconder nuestro pecado, o esconder nuestro pecado. Eso es de tener doble ánimo. Pero de dudar no. De dudar es que estamos buscando respuestas de Dios. Verso 9 al 11. El hermano que es de humilde condición gloriase en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque el pasar como la flor de la hierba, cuando solo el sol con color abrasador, no, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchará
el rico en todos sus empresas, tanto como es para humilde el regocijarse cuando son exaltados por Dios. También es apropiado, pero más difícil para los grandes. El que es rico, pero ¿tiene las riquezas de Dios o solo de este mundo? Por eso cuando vemos que gente en posiciones altas, en gobierno o artistas que tienen muchas influencias en nuestra cultura, cuando ellos caen y cuando ellos faltan, nos afecta a todos. Nos afecta porque nosotros vemos a esas personas no como ídolos, pero vemos a esas personas como gente que está enfrente de la cámara o enfrente de programas que nosotros miramos o en posiciones de autoridad. Y como dice la palabra, ¿qué es eso? ¿Qué es más grande, de ser rico o de tener las cosas de Dios? Las pruebas sirven para recordar a los ricos y a los grandes que, a pesar de que piensen que están cómodos en esta vida, es solamente esta vida, la cual se va a desvanecer como la hierba, la cual se seca, y la flor, la cual se marchita. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está nuestra vida con Dios? ¿Estamos dejando que se seque? ¿Estamos dejando que se marchita? No. Es como darle agua a esa planta. La palabra de Dios es agua viva que necesitamos en nuestra vida. El oxígeno que nosotros necesitamos para seguir en las cosas de Dios. Para que cuando las pruebas vengan, tengamos la paciencia, la sabiduría, cómo controlar nuestras emociones a través de qué es lo que está pasando en nuestra vida. Y eso es algo bonito de entender cuando comenzamos a leer la palabra, orar a nuestro Dios. Como dije antes, que Santiago tenía callos en las rodillas. Callos. No sé si ustedes han tenido callos, pero yo tengo callos en mis manos cuando yo trabajaba en la cocina. De tanto cortar, tengo callos en mis manos. Y con el tiempo, ya que yo salí de la cocina, ya los callos ya se me suavizaron. Y eso es lo que pasa cuando no ponemos nuestra fe en práctica. Esos callos se hacen suaves, ya no son duros. Nuestra fe debe de ser de nosotros arrollándonos, orando a nuestro Señor, orando por las cosas de nuestras vidas, orando por la paciencia y la sabiduría que solo Él nos puede dar. Viviendo para el Señor en tiempos de tentación. Ahora yo les puedo decir que yo no soy tentado, o yo no paso por pruebas, o por ser pastor. Eso es fuera de la verdad. Yo soy tentado todos los días, muchas veces durante el día. Yo se los digo no para decir que yo soy exploitando lo que yo pienso. No, cada uno de ustedes pasan por lo mismo. Yo soy un humano como ustedes. Yo no soy Jesús, yo no soy Dios, yo soy criatura de Él, y a través del pecado pues es que nosotros vamos a pasar tiempos difíciles, tiempos de tentación y de pruebas. Pero aquí en el Santiago 1:12 dice: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistida la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. Aquí directamente dice: bienaventurado el hombre. Nosotros vamos a ser bienaventurados si ponemos nuestra fe en práctica. Eso suena como una de las bienaventuranzas de Jesucristo en el Sermón del Monte, como en Mateo 5 al 7.
En esas grandes declaraciones de bendición, Jesús no había terminado a decirnos cómo nosotros podemos ser bienaventurados. Aquí aprendemos que nosotros podemos ser bienaventurados mientras soportamos la tentación. Y también hay otra bienaventuranza en el libro de Revelación, de Apocalipsis. Y es simplemente, el que lee este libro va a ser bienaventurado. Esas son cosas de la Biblia que nosotros tenemos que entender. En solo leer un libro, dice la palabra, la promesa de Dios, el aliento de Dios, que nosotros vamos a ser bienaventurados. Y eso es algo que viene de nuestro Dios, una promesa. La tentación es una de las muchas pruebas, como vimos en el verso 2, la cual enfrentamos. Mientras perseveramos a través de la tentación, somos probados y seremos recompensados mientras la obra de Dios en nosotros sea evidente a través de las resistencias de la tentación. La corona, la que Dios ha prometido, nos recuerda que en verdad vale la pena soportar bajo las tentaciones que nos enfrentan. Nuestra perseverancia será recompensa mientras demostramos nuestro amor por Jesús. Nuestro amor por Jesús debe ser primero. Y ahorita vamos a ver que cómo nos llegan las tentaciones. Verso 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces, la pasión, después que ha concebido, de la luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, de la luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. La tentación no viene de parte de Dios. La prueba sí viene de parte de Dios. A pesar que Él permite las tentaciones, no quiere decir que viene de Él la tentación. Nosotros tenemos un enemigo que Él nos tenta. Jesús, Él mismo fue tentado cuando Él estuvo en el desierto. Él sabe cómo es de ser tentado, pero Jesús no cayó a la tentación. Él pidió a Dios que le diera la paciencia durante esas pruebas, durante esa tentación del enemigo. Santiago sabía que la mayoría de las personas tenían una inclinación impía de culpar a Dios cuando ellos se encuentran en pruebas, pero debido a su propia naturaleza, Dios es incapaz de ser tentado. Hermanos, cuando nos pasan las cosas en nuestra vida, a veces le echamos la culpa a Dios porque esas cosas nos pasan. Por muchas de las consecuencias que nosotros hacemos en nuestras vidas es consecuencias, y tenemos que pagar esas consecuencias. Hay consecuencias en esa tierra, leyes en esa tierra que tenemos que pagar, delitos que tenemos que pagar. Jesús, Él viene ante el Señor cuando nosotros lo recibimos y pedimos perdón por nuestros pecados. Y eso es lo bonito de Dios. Eso es lo maravilloso de Dios, que Él tira esos pecados hasta el fin del mar. Pero hermanos, todavía hay que pagar
tenemos que pagar las consecuencias que hacemos en esta vida. Y eso es lo duro. Eso es donde viene la paciencia y viene la fe. Hermanos, yo he pasado por etapas en mi vida que yo le he debido miles de dólares al gobierno por mis delitos que yo he hecho cuando yo era joven. Y aunque Dios ya me perdonó por esos delitos, yo todavía tengo que pagar al gobierno lo que yo les debo de los delitos que yo hice en esta tierra. Y eso es duro de saber eso, de entender eso. Satanás ciertamente nos tienta, pero la única razón por la cual la tentación tiene un gancho para nosotros es debido a nuestra propia naturaleza caída, la cual corrompe nuestras consecuencias dada por Dios. Nosotros, por lo regular, le damos demasiado crédito a Satanás por sus poderes de tentación y fallamos en reconocer que somos atraídos por nuestra propia concupiscencias, nuestras decisiones, pasiones de este mundo, si podemos decir. Nosotros tenemos que entender la diferencia entre el enemigo y nuestra naturaleza, que viene desde la caída, desde que Adán y Eva recibieron ese fruto. Ellos querían conocer, tener la misma sabiduría de Dios. Pues nosotros no somos capaces de entender eso. Nuestras mentes son tan pequeñas, pero nosotros queremos saber día tras día que qué va a ser la voluntad de Dios en mi vida. Por eso son misterios de la Biblia, misterios de Dios que nosotros no tenemos esa capacidad de entender cómo Él trabaja. Pues sabemos que el trabajo de Él, la obra de Él es bueno. La bondad de Dios permanece en contraste con las tentaciones y las cuales los enfrentamos. Verso 17 al 18. Todo buena dádiva y todo don perfecto desciende de la alta, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. De nuestra propia naturaleza caída y de aquello que nos puede seducir, nos esperamos de ellos bondad. Pero toda buena dádiva y todo don perfecto viene del cielo, de Dios Padre. Cada uno de nosotros tenemos dones, tenemos habilidades. Y hermanos, eso es algo que Dios les ha dado a ustedes. Nosotros tenemos la decisión cómo vamos a usar esos dones. Yo a veces mismo me pregunto, ¿por qué Dios me ha puesto en un lugar de posición en la iglesia como pastor y más ministrando en el lenguaje de español? Hermanos, yo sé que ustedes saben que yo me enredo y a veces no pronuncio las palabras bien. Y esa es parte de mis dudas de vez en cuando, que no entiendo por qué Dios me tiene en esta posición. Pero yo sé que la voluntad de Él es buena y que yo tengo que ser obediente a las cosas que Él me ha dado, a los dones que Él me ha dado. Ahora, yo puedo usar esos dones para hacer otras cosas, pero yo sé que el trabajo que Dios me ha dado es aquí, en Calvary Chapel South, en el ministerio de español, en los ministerios de los jóvenes, en el ministerio de consejería de matrimonial,
en la consejería de hermanos y hermanas que han caído a drogadicción, vidas que es difícil de aconsejarlos. Pero yo sé que Dios me ha dado esa paciencia en esas áreas donde Él me usa. Podemos ver la bondad de Dios en nuestra salvación, ya que Él comenzó nuestra salvación de su voluntad y nos hizo nacer de la vida espiritual por la palabra de verdad, para que podamos ser para su gloria, como primicias de su cosecha, o sea, de sus criaturas. Nosotros tenemos derechos a esas primicias. El momento que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, nuestro Dios, nosotros somos adoptados a la familia de Dios. Nosotros somos ya criaturas de Él. Y de saber eso, que el mismo Dios de Abraham, Isaac, Jacob, José, es el mismo Dios que yo tengo relación con Él. Y eso es algo bonito, que Él me quiere más que yo me quiero querer yo mismo. Y eso es algo bonito. Yo soy criatura de Él. Mi familia son criaturas de Él. Mi nieto, que hoy cumple 1 año, yo lo veo a Él, yo sé que Él es criatura de mi Señor. Él es criatura de Dios. Y los padres de Él, mi hijo y su novia, ellos tienen el cargo de enseñarle las cosas del Señor, las cosas de Dios. Verso 19. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre será pronto para oír, tardo para hablar, tardo para oírse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. A la luz de nuestra naturaleza de tentación y de la bondad de Dios, debemos de tomar especial cuidado para ser tardo en oírse, debido a que nuestra ira no cumple la justicia de Dios. Nuestra ira siempre defiende simplemente nuestras propias agendas. También leímos en Génesis que cuando Dina, la hija de Jacob, fue violada, vimos que Benjamín y Leví, ellos trataron de tomar justicia sobre el pueblo de los hombres que violaron a Dina. Ellos quisieron tomar justicia en sus propias manos. Pero la justicia es de Dios. Y ellos fueron maldecidos por esas decisiones, por tomar justicia a sus manos. Ellos mataron un pueblo, a los hombres, las mujeres y los niños, y a los animales. Pero la ira produce el pecado. Y eso es lo que tenemos que también entender, que la justicia no es de nosotros. Nosotros no somos nadie para juzgar. La justicia es de Dios. Y la justicia de Dios es perfecta. Verso 21. Por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia la malicia, recibid con mansedumbre la prueba implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Probablemente tiene en mente una manera impura de vivir. A la luz de la naturaleza de la tentación y la bondad de Dios, debemos de ser desechado toda impureza. Cuando viene esa tentación, cuando viene esa prueba, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Vamos a reaccionar con pecado o con la gloria de Dios? Con el Espíritu de Dios.
¿Cómo recibir la palabra de Dios? Aquí ya estamos terminando, dice en verso 22, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va y pronto olvida cómo era. Pero el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, debemos de recibir la palabra de Dios como hacedores, no solamente como oidores. Nosotros escuchamos y sabemos, pero ¿cuántos de nosotros hacemos y ponemos en práctica nuestra fe en Dios? ¿Cómo aplicamos lo que andamos enseñando o lo que andamos aprendiendo? ¿Cómo lo ponemos en práctica en nuestras vidas? Cuando uno los conoce, pueden decir, sí, Bobby es hijo de Dios, es cristiano. Y no quiere decir que uno hay que hacerle burla o hay que hacerle muecas. No, que ellos conocen que yo le pertenezco al reino de Dios. Y sí, yo tengo más responsabilidad porque soy hijo de Dios. No por mi posición en la iglesia, pero porque yo soy hijo de Dios. Y yo estoy cargado como hombre de Dios de llevar la palabra y vivir una vida santa. Y eso es algo bonito que tenemos que entender. Cuando en Romanos 6:20 dice, cuando erais esclavos del pecado, erais libre con respecto a la justicia. Hermanos, tenemos que ser libres de pecado, no esclavos del pecado. Nosotros debemos de ser esclavos, servidores a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. La perfecta ley de la libertad está en una manera maravillosa de describir la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, Dios nos revela su ley, pero es una ley de libertad, escrita en nuestros corazones, transformados por el Espíritu de Dios. Nosotros somos comprados por una sangre derramada en la cruz. Ejemplos de lo que significa el ser un hacedor de la palabra de Dios. Versos 26 al 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hermanos, aquí es algo que nos afecta en Latinoamérica. Nosotros lo ponemos a la religión, o confundimos la religión con fe, y eso no es correcto. La fe no tiene un nombre o una religión. Mi fe es con Dios. Mi fe es con las promesas que Dios nos ha dado a través de su palabra. Mi fe no es Calvary Chapel South, o la iglesia católica, o ser bautista, o ser non-denominational. Mi fe
cae en las promesas, en las escrituras, en el Espíritu de Dios. Porque si yo pongo mi fe en instituciones, siempre van a fallar. Porque instituciones están dirigidas por hombre. Pero si yo pongo mi pista, si yo pongo mi mente, mi espíritu con Dios, Él nunca fallará. Él nunca me dejará atrás. Y eso es algo bonito que tenemos que entender, lo que dice Santiago aquí. La religión pura y sin mancha, sin mácula delante de Dios, es de gran peso una religión pura y sin mancha a los ojos de los hombres, la cual no es sin mancha delante de Dios. Nosotros somos pecadores. Si nosotros le ponemos reglas más de lo que la Biblia nos dice, eso ya es religión. Nosotros tenemos que leer la Biblia línea por línea, palabra por palabra, para entenderla. No tenemos que tener otro libro para complementar la Biblia. La Biblia se complementa ella sola. Del libro de Génesis, Lot es un ejemplo de un hombre que fue manchado por el mundo. Él empezó viviendo hacia Sodoma sin tener en cuenta el clima espiritual del área debido de la prosperidad de donde él era. Y cuando él se movió a una ciudad pecaminosa y se convirtió en parte del liderazgo de la ciudad, el resultado final fue que Lot perdió todo. Y poco por poco no se salvaba. Y vemos en que su familia sufrió por eso, su esposa. Y encerrar, hermanos, de eso se trata realmente, hacer el bien a los necesitados, a ir a visitar las viudas, a visitar los huérfanos, alcanzar, ayudar a los que no pueden. Eso es hacedor de la palabra, de llevar la palabra hasta el fin del mundo. Son cosas positivas para el reino del Señor. Y nos tenemos que mantener intactos a la voluntad de Dios. Tenemos que rechazar las cosas del mundo. Mi Dios, te doy gracias que estamos reunidos, mi Dios. Sabemos que a través de tu palabra cambiamos nuestro carácter, tú cambias nuestro carácter, nuestro ser. Y a través de las pruebas y las tentaciones, tenemos que buscar y orar por la paciencia, por la sabiduría, mi Dios. Sabemos que no es fácil, y te doy gracias por las pruebas que tú nos das en nuestras vidas, porque yo sé que las pruebas producen paciencia, producen sabiduría. Si es que yo me humillo y oro, que me des esa sabiduría y ese conocimiento de tu Espíritu, mi Dios. Te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí escuchando. Espero que tu palabra ha afectado a ellos y que seamos hacedores de la palabra tuya, no solo escuchadores o nomás de oír, pero hacedores de tu palabra, de tu voluntad, mi Dios. Te doy gracias, mi Dios. Ve enfrente de nosotros lo que tenemos planeado, y manténnos en tu voluntad, mi Dios. Tu nombre poderoso. Amén. Amén, hermanos. Gracias por su paciencia y de escucharme. También les quiero platicar que el 23 de agosto vamos a hacer bautizos. Entonces, si ustedes creen que están listos o están preparados para ser bautizados, déjenme saber. Mi email es Bobby, BOBBY, @ccskent.org. Ahí lo vamos a poner abajo en la pantalla. Si están interesados, me gustaría hablar con ustedes para mover en esos pasos
de Dios. Amén. Amén, hermanos. Bendiciones. Gracias, Pastor Bobby, por traernos esa palabra. Entonces, cantemos esta última canción para reflexionar. Amén. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Lo necesitas. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Amén, Señor. Necesitamos más de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos cambies, tú nos transformes, Señor, y que cada día, Señor, seamos más como tú, más como tu amor, más, Señor, como a la fe que tú tienes en nosotros, Señor. Señor, te amamos y te pedimos que tú estés con nosotros en esta semana, Señor, y sigamos, Señor, meditando en tu palabra. Te amamos, Señor, y te exaltamos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermano. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros en este domingo, por unirse ahí online y por tal vez estar acá en presencia. Agradecemos a Dios por su palabra que fue hablada por medio de Bobby. Y qué tema, ¿no? Hacia las pruebas. En estos tiempos de pruebas que estamos viviendo, realmente no tenemos que mirar nuestras fuerzas ni querer tratar de solucionar nada. Sabemos que tenemos una fuerza aún mucho más poderosa, que Dios está ahí esperándonos. Así que, hermanos, hermanas, no se desanimen. Tenemos un Dios mucho más grande que cualquier problema, que cualquier prueba. Así que, sin más que decir,
invitamos a los papás, a las mamás, que vayan a buscar a sus niños, niñas, iba a decir primos, primas también, o lo que sean. Tráiganlos a los menores, que dentro de un minuto empieza el servicio para los niños. Y bueno, los esperamos el próximo domingo también. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Good morning, kids. It's good to be with you this morning, but before we get started, let's go to worship. You take all the pieces of my life, put them back together, make it all alright. Oh, you forgive me. Only you can heal my broken heart, make all things new with a brand new start. Oh, you forgive me. You forgive me. I try so hard to do things right, but I make the wrong choice sometimes. And you forgive me. No one knows me, God, like you. You see who I am, not what I do. And you forgive me. You take all the pieces of my life, put them back together, make it all alright. Oh, you forgive me. Only you can heal my broken heart, make all things new with a brand new start. Oh, you forgive me. I try so hard to do things right, but I make the wrong choice sometimes. And you forgive me. No one knows me, God, like you. You see who I am, not what I do. And you forgive me. You take all the pieces of my life, put them back together, make it all alright. Oh, you forgive me. Only you can heal my broken heart, make all things new with a brand new start. Oh, you forgive me. You take all the pieces of my life, put them back together, make it all alright. Oh, you forgive me. Only you can heal my broken heart, make all things new with a brand new start. Oh, you forgive me. You forgive me. You forgive me. Last week, we learned that God's people were not very faithful. Moses had been gone for a little while talking with God up on the mountain, and in the meantime, the people had built a golden calf or an idol to worship in God's place. Now, God had to punish those people because he loved them. In our story this week, we learn that God had a plan to dwell with his people. He gave them special instructions on how to build that very place. Today's story is called The Tabernacle Was Built. When Moses was on the mountain with God, God said,
Tell the Israelites to make a tabernacle for me, so that I may dwell among them. God gave Moses very specific instructions for building a tabernacle. The tabernacle would be a really big tent that the Israelites could take with them. The tabernacle would be where God met his people. Make it exactly like I show you, God said. So Moses gathered all the Israelites together. He told them everything God had said. He asked them to bring materials, gold, silver, and bronze, blue, purple, and scarlet yarn, fine linen and goat hair, animal skins, wood, oil, spices, and gemstones. God gave 2 men, Bezalel and Aholiab, special skills for building and creating things. Bezalel, Aholiab, and all the other skilled craftsmen came together to build the tabernacle for God. At the same time, people kept bringing offerings of what they had. Pretty soon, the craftsmen came to Moses and said, "The people are bringing more than enough. We don't need all of this." So Moses told the Israelites to stop bringing their offerings. They built the tabernacle just as God had instructed. The tabernacle had 10 curtains made out of linen, and each curtain was 42 feet long. 11 curtains made out of goat hair formed a tent over the tabernacle. Inside the tabernacle, the people made a veil. They made an ark, a table, a lampstand, and many other parts. Every part had its special purpose and was made just as God had said. When the time came, God told Moses how to set up the tabernacle. God told him how to anoint the tabernacle so that it would be holy. Anoint means to pour oil on. God told Moses to bring Aaron and his sons to the entrance of the tabernacle. Aaron put on the holy garments, and Moses anointed him to be priest. Aaron's sons were also anointed to serve God as priests. Moses did exactly what God commanded, and the tabernacle was finally finished. God had led the Israelites from a cloud, and now the cloud covered the tabernacle. God's glory filled the tabernacle. God made a sign for the people. If the cloud covered the tabernacle, the people would stay where they were. When the cloud lifted from the tabernacle, the Israelites would move and take the tabernacle with them. The cloud of the Lord was on the tabernacle during the day, and fire was inside the cloud at night. All the Israelites could see it as they traveled. God instructed the Israelites to build a tabernacle where he would dwell with them. God desires to be with his people. As part of his plan to save sinners, God sent Jesus to tabernacle or dwell with people on earth. Because of Jesus, we no longer have to meet God in a tabernacle. God sent his son, Jesus, to dwell with his people in us. He gave us his Holy Spirit. Let's pray. Heavenly Father, thank you for sending your son, Jesus, to take our place, Father, on that cross. Help us to spend time with you, Lord, to listen for what you want to say to us. Help us to be willing and to be obedient to your word, Lord. We thank you that you love us so perfectly and completely. In Jesus' name we pray. Amen. Don't forget to do the review questions with your parents after this, and don't go away. We'll find out what today's kid service ending is. Bye!
Hey guys, today's kids service ending is my dogs. I'm gonna show you their awesome tricks. So, Mabel, come here. Lila, sit. Okay, Mabel, sit. Good girl. Paw, paw, paw. Oh, good girl. Good girl. Lila, come here. Sit. Sit. Good girl. Paw. Good girl. All the way. Watch out, Mabel. Lila. Oh, that's a good play. That's a good girl. Okay, kids, have a good week. I love you. See you soon.